Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por permanecer en sintonía con nosotros y como le anunciamos al principio del programa y antes de irnos a la pausa, está con nosotros aquí en cabina. Le agradecemos doblemente este esfuerzo, no solamente de darnos la entrevista, sino venir acá a la estación con Ana Carolina Chimiak. Ella es codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, una de las organizaciones de derechos humanos más involucradas en el acompañamiento a las familias que están buscando a sus desaparecidos, y como parte de estos trabajos, Ana Carolina Chimiak fue designada como integrante del Consejo Ciudadano del Sistema Estatal de Búsqueda. Sí es oficialmente el nombre, de pronto ahí me corriges si no lo digo de modo completo, pero queremos conversar con ella porque fue la primera generación, como bien lo dice, que se integró a este Consejo Ciudadano. Se terminó su plazo y queremos conversar con ella pues la utilidad de este Consejo Ciudadano del Sistema y en este sentido de elevación del Sistema Estatal de Búsqueda. Ana, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén. Buenas tardes también a Jesús y al auditorio. Gracias. Y también agradezco mucho la invitación a este espacio. Al contrario, ¿qué balance haces de esta institución de reciente creación, este Consejo Ciudadano del Sistema Estatal de Búsqueda? Igual, justo también colocaría el nombre completo, sí. Además que tiene un nombre bastante complicado, que es el Consejo Ciudadano de Búsqueda del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda. O sea, tal cual el Comité Coordinador es el como instancia que coordina o gestiona el Sistema Estatal de Búsqueda de Jalisco, y tal cual este consejo es el órgano de consulta de este comité coordinador a partir de la Ley de Personas Desaparecidas. Y en cuanto al balance, pues han sido 3 años complejos. Como justo señalabas, ha sido primera generación de este consejo, entonces nos tocó pavimentar el camino, claro, para poder consolidar las bases de este consejo, tal cual poder generar toda la institucionalidad, hablando de los procedimientos, de las sesiones, de las guías de funcionamiento de este organismo, además de poder también generar un proceso amplio de planeación estratégica, más allá de los planes anuales de trabajo correspondientes. Entonces, gran parte de esfuerzos, lamentablemente, pues han tenido que dedicarse a este proceso. Digo lamentablemente porque justo la parte externa es lo que más se necesita en cuanto pues a la gravedad de contexto de desaparición de personas en Jalisco. Sin embargo, también logramos pues posicionar o generar algunas acciones también frente a esa problemática. Como consejo, uno de los mayores logros ha sido la emisión de la recomendación 1/2023. Esta recomendación pues fue creada en un amplio proceso de construcción a partir del análisis de la Ley de Personas Desaparecidas, pero también los estándares internacionales en la materia, sobre todo el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, pero también las reuniones con autoridades y principalmente también las reuniones con las familias. Y esta recomendación ha tenido tanto 20 recomendaciones generales, pero también 124 recomendaciones específicas dirigidas a cada una de las autoridades que se encargan de atender la problemática de desaparición, tanto estatales como municipales. Y entre otros avances de este consejo, destacaría seguimiento a ciertos temas específicos, como el tema forense, como el tema de los presupuestos, como el tema de los registros o ese llamado proceso de consolidación estadística que se llevó a cabo en los últimos 2 años en Jalisco, además de poder generar ese impulso continuo y supervisión en cuanto a la implementación efectiva y la correcta aplicación de la Ley de Personas Desaparecidas, misma que también implicó pues diversas tareas de generar observaciones, brindar asistencia técnica a distintos pues documentos, borradores elaborados por parte de las autoridades, como protocolos, reglamentos, que varios de esos todavía quedan pendientes por aprobarse. Pues también finalizando, hemos enfrentado también varios retos que creo que también es importante pues nombrarlos, tanto los retos en términos de diálogo constructivo con las autoridades. En varios momentos el diálogo ha sido pues ha tenido varios obstáculos, a la comunicación no siempre ha pues tenido fluidez en lo que corresponde a, sobre todo, las exigencias frente a los incumplimientos a partir de la Ley de Personas Desaparecidas. Ha habido incluso espacios donde nos han generado respuestas a los oficios de parte del Consejo por parte de las autoridades. Entonces, eso también ocasionó pues aún más cierre de diálogo, pero también frustración y esa postura de alejamiento o distancia
entre el mismo consejo y las autoridades, porque es importante señalar que una de las características de este consejo que hemos tratado o nos hemos esforzado mantener ha sido esa postura crítica hacia las autoridades, pero crítica con cierta autonomía, y pues eso ha sido también a veces un reto para poder generar ese diálogo y los avances. Me precisabas el nombre completo y es el Consejo Ciudadano del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda. Esto quiere decir que están las máximas autoridades en este comité coordinador, incluido formalmente, nominalmente el gobernador, me imagino, ¿no? Efectivamente. Y ante eso, y también, digamos, representantes de la Comisión de Búsqueda, Fiscalía Especial, me imagino, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Comisión Estatal de Víctimas. ¿Qué tanta, digamos, atención y qué tanta respuesta había de parte de estas autoridades a las recomendaciones que hacía el Consejo Ciudadano, Ana Carolina? En cuanto a las recomendaciones realizadas de forma cotidiana, por ejemplo, en los espacios del Comité Coordinador, considero que ha habido mayor respuesta que, por ejemplo, a la recomendación del documento amplio de recomendación 1/2023. En los espacios del Comité Coordinador, en muchos momentos han logrado generar condiciones para el cumplimiento de los acuerdos, aunque pues ha habido a veces algunas dificultades para dar el seguimiento, pero reconozco que sobre todo desde la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco y su gestión ante el Comité Coordinador se han podido facilitar algunos de los avances en términos de respuesta a lo señalado por el Consejo. Sin embargo, pues el tema de seguimiento a la recomendación amplia, el documento con estas en total 144 puntos recomendatorios, ha sido un proceso sumamente complejo y además desgastante. Primero, cuando emitimos la recomendación, es importante señalar que las autoridades tienen, a partir de la Ley de Personas Desaparecidas, 10 días para poder decidir si aceptan la recomendación o no aceptan la recomendación. Algunas de las autoridades han respondido de tiempo y forma, algunos días después. De los municipios respondieron menos de 25 municipios. De los 124. Así es, entonces también ha sido un reto. Desatención enorme de parte de la autoridad municipal. Efectivamente, pero justo con las autoridades estatales hemos tenido mucha expectativa que este proceso podría generar aún más colaboración y reforzamiento de cumplimiento de sus obligaciones. Sin embargo, desde inicio hemos visto cierta resistencia para reconocer algunos de los puntos recomendatorios. Por ejemplo, no se aceptaban algunos puntos y se nos comentaba que estos puntos no se va a aceptar porque constituyen obligaciones de la ley. Mientras tanto, precisamente, pues la recomendación tenía el objetivo de poder reforzar el cumplimiento de estas obligaciones legales y colocarlas, porque lamentablemente no han sido cumplimentadas por parte de las autoridades, o tal cual se nos comentaba que ya están en proceso o ya están cumplidas, cuando sabíamos desde la práctica y experiencia que hemos tenido como consejo, pero también como integrantes de consejo a lo largo de nuestras labores particulares, sabíamos que no ha habido este cumplimiento por parte de las autoridades. Ana, y digamos, son 3 años en un periodo, un contexto muy complejo, porque en lo que se registró en esos 3 años es un aumento en las desapariciones, pero también un intento del gobierno de Enrique Alfaro Ramírez de administrar esta crisis. Lo vimos mediante diversas tácticas o maniobras. Una de ellas claramente rasurar el registro de personas desaparecidas, dejar desde hace más de 2 años de alimentar el registro nacional. Es decir, quizás hubo estos avances en el Consejo Ciudadano, pero el tema del panorama general me parece que es, no sé si un poco pesimista. ¿Cómo lo valoras? Sí, totalmente de acuerdo. Sobre todo por eso también al inicio comentaba que pues los esfuerzos que hemos hecho en gran parte frente a ese contexto han parecido constantemente insuficientes. Uh-huh. Y justo la problemática, sin duda alguna, nos ha rebasado a inicio de este sexenio y también al momento de pues arrancar la operación de este consejo. Sin embargo, frente también de los avances, porque sí hay que reconocer que hay avances sobre todo en cuanto a la institucionalidad, a partir de tanto la Ley General en materia de desaparición y posteriormente la Ley de Personas Desaparecidas, pero varios de los incumplimientos graves, como lo hemos colocado y lo he colocado en varios momentos, todavía no tenemos el programa estatal de búsqueda, no está aprobado 3 años el reglamento de la propia Ley de Personas Desaparecidas o reglamento de la Comisión de Búsqueda, nos demuestra de manera muy clara
que ni siquiera el cumplimiento de la ley frente a la problemática ha sido la prioridad. Y hay ni hablar de reconocimiento de lo que está pasando en el Estado, tanto en cuanto al tema de desaparición como también en el ámbito forense, además de lo que hemos sido testigos a lo largo de este sexenio, el falta de reconocimiento de rol y de los avances de las propias familias, lo que también se ha manifestado a través de descalificaciones o incluso represiones de sus protestas, quitar las fichas de búsqueda o pues no recibirlas ni siquiera frente a sus necesidades o exigencias afuera de las instancias o las instalaciones de distintas dependencias, sabiendo que las mismas prácticas que se han denunciado hace 6 años, hace 4 años, hace 2 años, siguen cometiéndose de la misma manera. Ana Carolina, quería preguntarte varias cuestiones. Una es, bueno, con respecto al balance de Enrique Alfaro, una de las cuestiones centrales también es la acusación de manipulación de las cifras que se ha hecho de parte, por ejemplo, del Comité de Análisis acá de la Universidad de Guadalajara. Desde el Comité Ciudadano y de este Comité Coordinador, ¿qué posición se tiene con respecto a ese tema específico de la supuesta manipulación de las cifras? Sí, el tema de las cifras, pues desde inicio ha sido pues una de las cuestiones que por parte del Consejo se ha señalado, sobre todo que pues sabemos que la manipulación a través de las cifras para poder mostrar al público la dimensión de la problemática ha sido algo común, usado por parte de tanto esta administración principalmente, pero incluso la administración pasada y a nivel nacional. Cuando ocurrió esa baja drástica en marzo de 2022 de las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, por parte del Consejo se realizó un pronunciamiento público, se ha observado esta situación de manera muy cercana y además se alertó al respecto el Consejo Nacional Ciudadano, también del Sistema Nacional de Búsqueda, y de manera conjunta se han llevado a cabo las acciones ante la Comisión Nacional de Búsqueda. Se han logrado las reuniones con ambas comisiones, la local y la nacional, y se ha tratado de poder atender este tema. Posteriormente se ha dado seguimiento aquí a nivel local con la Comisión Estatal de Búsqueda, generando varias reuniones también con la presencia de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, donde se nos ha mostrado pues todas las acciones realizadas, los resultados también de las revisiones, considerando las fallas que se han hallado a lo largo del proceso, pero incluso los duplicados, los multiplicados en cuanto a distintos registros o la falta de las actualizaciones de los estatus frente también a diversos retos que han detectado y esa parte se nos había compartido. Sin embargo, posteriormente, frente a las exigencias de qué sigue o cómo se también daría el seguimiento, hemos enfrentado algunos desafíos de qué manera esta información se podría transmitir al público, porque como consejo contábamos con esta información, sin embargo, la sociedad en conjunto y menos las familias a quienes les corresponde saberlo, porque el registro, recuerdo, no es solo herramienta estadística, es herramienta principal también de búsqueda de personas desaparecidas. Entonces, una de las exigencias ha sido, hay que socializar esta información, hay que transparentarla al público en general y principalmente, como decía, a las familias. Entonces, un año después se realizó, me acuerdo, un boletín público y ahí por primera vez apareció este nombre de la consolidación estadística. Ahí estuvimos al pendiente también de las reuniones de parte de la Comisión de Búsqueda. Se nos invitó a poder revisar también las constancias de localización de las personas desaparecidas ya localizadas, porque también nos preocupaba de qué manera se asienta estas localizaciones, las pruebas de vida, sobre todo conforme a lo que establece el protocolo homologado de búsqueda para generar estos informes de localizaciones. Se nos ha accedido esta información y se ha logrado contar con un poco más de confianza, aunque creo que es una palabra también exagerada, pero un poquito más de seguridad sobre el proceso. Sin embargo, meses después sucedieron varias declaraciones del gobernador sobre las revisiones de la Fiscalía en las casas, en los domicilios, referentes a poder ver el estatus si la persona sigue desaparecida o no. Y meses después, más o menos 2 meses después, pues pasó la noticia del censo a nivel nacional. Entonces también este proceso se juntó y en ese momento la exigencia principal ha sido la creación del registro estatal de búsqueda que pudiera verdaderamente transparentar la información con datos abiertos y que pudiera ser también coordinado con el registro nacional e interconectado y actualizado en tiempo real.
porque toda la información que se tenía en ese momento, después de esos movimientos a nivel estatal y a nivel nacional, pues ya carecía por completo la credibilidad y confianza, y pues ha sido la apuesta desde entonces hasta inicios de ese año de exigir la creación del registro estatal. Ana, vamos a ir a una pequeña pausa para identificación de la estación, pero seguimos en esta conversación con Ana Carolina Chimiak, codirectora del CEPAT, y que nos está compartiendo la experiencia de participar en este Consejo Ciudadano del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda. Vamos al corte y volvemos con esta charla. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0, estamos en esta conversación aquí en cabina con Ana Carolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. En el primer bloque nos compartió esta experiencia de participar en el Consejo Ciudadano del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda, pero yo tengo interés porque la experiencia de Ana Carolina acompañando a familias que buscan a sus desaparecidos se remonta a muchos años antes, justamente en el trabajo que se hace desde el CEPAT, y no es solamente de este gobierno, sino de otros gobiernos, y en ese sentido ya me parece que tienes una experiencia. Me gustaría preguntarte acerca de cómo estás observando que estamos cerrando el sexenio, de las respuestas que está dando el gobierno de Enrique Alfaro y también del gobierno federal, que al comienzo de sus gobiernos, hace casi 6 años, pues por lo menos había, digamos, una cierta expectativa de que lo hicieran mejor, por lo menos declarativamente lo dijeron. Enrique Alfaro dijo, este es un problema muy grave y yo personalmente lo voy a atender, cosa que no cumplió. López Obrador dio ciertas expectativas de que iba a cambiar y me parece que están cerrando de una manera pues muy tortuosa. Lo hemos escuchado de las familias, de la señora Yolanda Morán, de Grace Fernández, entre otras, que es un retroceso muy marcado, ¿no? No sé, ¿cuál es tu opinión, Ana Carolina? Sí, creo que cuando arrancó este gobierno se han generado algunas expectativas en cuanto al tema de poder colocar la problemática, poder también reconocerla, recordando que el sexenio inició después de la situación ocurrida del hallazgo de las cajas de refrigeración de los tráilers. Y posteriormente también con el aumento muy significativo del hallazgo de fosas clandestinas, donde año tras año más familiares de personas desaparecidas han comenzado a realizar las acciones de búsqueda en campo, lo que ha sido en comparación muy mínimo durante la administración pasada. Y en este sentido iniciamos con esa expectativa de poder reconocer la problemática. Sin embargo, recordando cuando se emitió la recomendación sobre el tema forense por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, pues la primera respuesta fue de lo de medio kilo de recomendaciones, sí, de no se ha podido tal cual. Macedonio también, por cierto, no era el coordinador de seguridad. Así es, y en este sentido justo hemos podido observar como esa negativa de reconocimiento de la problemática, de no generar las medidas adecuadas frente a lo que está pasando, y ante eso también hemos podido que esa ausencia de reconocimiento de la situación ha prevalecido a lo largo de este sexenio, y lamentablemente incluso en esa parte final de esta administración tampoco podemos percibir algún tipo de autocrítica o algún tipo de autorreconocimiento. Lo que hemos observado en este sexenio, eso ha sido también la diferencia en cuanto al sexenio pasado, ese cierre por completo, lo que mencionaba antes de las autoridades. Me acuerdo en el sexenio pasado ha habido reuniones de alto nivel con las familias, incluso con el gobernador. En este sexenio las reuniones con el gobernador han sido mínimos, y sobre todo al inicio, que era la famosa reunión en el Hospicio Cabañas. Exacto. En el año 2019. Posteriormente, las reuniones con el gobernador han sido más reactivas frente a ciertas coyunturas, por ejemplo, con las buscadoras de Sonora, frente a señalar que habían tenido una agenda oculta, pero más para controlar los daños y no tal cual para mostrar la disposición de dialogar con las familias. Incluso con lo que hablamos del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda, el gobernador, de acuerdo con la ley, es quien debe presidir esta instancia
familia, tal como comentábamos, y tal cual llegó a la primera reunión de instalación y nunca más apareció en las sesiones del comité coordinador. Y no son sesiones que se realizan de forma tan seguida, son sesiones trimensuales, entonces también sería una muestra importante de interés en el tema estar en este espacio de tan alto nivel, donde también está representación de las familias y del Consejo Ciudadano. Posteriormente, hay que reconocer también los hechos de 5 de junio, que ocurrieron durante esta administración, sobre todo frente tanto a no nombrar las desapariciones forzadas ocurridas, nombrar que lo que ocurrió fueron los abusos de autoridad, y posteriormente también reconocer públicamente de que la Fiscalía fue infiltrada y capturada por el crimen organizado, y pues a 4 años de estos hechos incluso no se trata de ocultar o no reconocer lo sucedido, incluso por pues no permitir que existan los antimonumentos correspondientes, como el antimonumento 5J. Y también lo que es muy importante señalar, ese aumento y de forma más visible también reconocimiento social, porque como sociedad, como medios de comunicación, cada más podemos percibirlo, y de manera también más evidente ese aumento de los casos de desapariciones forzadas, o sea, tal cual, donde participan de forma directa los elementos, por ejemplo, de policías municipales, y además también ese patrón que se ha destacado tanto a lo largo de este sexenio, de estas desapariciones múltiples de varias personas, además en muchos momentos muy jóvenes, en un lugar, y de quienes ya no se sabe sobre su suerte y paradero. Y por otro lado, también a nivel forense, pues cada vez más patrones crueles, más brutales, más sofisticados en cuanto a las técnicas criminales, lo que hemos podido también observar en este sexenio de estos cuerpos en las bolsas de plástico segmentados, además de pues recientemente que ha sido también tendencia en Jalisco, pero parece que también en otras entidades federativas de Los Hornillos, donde también de esta manera se ha tratado de deshacer los cuerpos. Sin embargo, también es importante reconocer o visibilizar que este sexenio también se ha permitido fortalecer las instancias encargadas de atender la problemática, sobre todo en términos presupuestarios y el personal con el cual las mismas cuentan. La comisión de búsqueda pues ha crecido de forma exponencial en cuanto a sobre todo pues su infraestructura y también las capacidades de responder a las familias, que obviamente no ha sido suficiente frente a la problemática, pero sí ha sido también un cambio importante, además también de fortalecimiento de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, creación del Centro Estatal de Identificación Humana aquí de Jalisco, con el enfoque masivo para identificar los cuerpos de larga data, y por otro lado también fortalecimiento de la propia Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, y eso también a partir de ese logro tan importante y trascendental para las familias de poder pues contar con la aprobación de la Ley de Personas Desaparecidas. Sin embargo, finalizando, lo que sigue frente a esos avances, y eso preocupa de forma pues tan considerable, es que la participación de las familias hemos observado que en muchos momentos es cada vez más mínima. Estamos viendo situación de retroceso en cuanto a las garantías de sus derechos, eso sobre todo en cuanto al seguimiento a los casos. Cada vez más hay dificultades para volver a tener las copias de los expedientes, que si se acuerdan bien, pues ha sido la batalla en 2016, 2017 para crear la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, y estamos volviendo a esa situación donde o se niegan las copias o se comparten las copias en mitad testificadas, donde las familias no pueden tener la información, o tal cual las prácticas que pues han revictimizado, no han tal cual generado reuniones con las familias de parte de las instancias, o llegan las familias y ni siquiera, por ejemplo, se les quiere compartir la copia de denuncia o recibir la propia denuncia, que también nos consta por parte de las experiencias de las mismas familias, o por ejemplo los nulos operativos de búsqueda en algunos casos, o incluso la no emisión de las alertas AMBER o fichas de protocolo ALBA. Ana Carolina, una pregunta y quiero relacionarla con esto que comentas de cómo se ha perdido la participación de las familias, preguntar también de los colectivos, es con respecto a la renovación del Consejo Ciudadano, que en la primera convocatoria solo se apuntó una persona,
está en proceso de abrirse la segunda convocatoria para la renovación, pero ¿por qué solo se apuntó una persona? ¿Está relacionada con esa poca participación o quizás se ha desincentivado, digamos, el interés de los colectivos o de los familiares por participar en este tipo de instituciones debido a estas acciones de gobierno, quizás? Creo que varias cosas que compartes coincido. Claramente, primero destacaría el tema de la difusión de la convocatoria, que ha sido por completo nula, además de que han sido muy pocos días previstos en la primera convocatoria para poder difundirla, para conocerla por parte de las familias y también otras personas representantes de organizaciones o personas expertas, porque la convocatoria fue emitida el miércoles 10 de abril y ya el lunes arrancaba el registro, lunes, martes y miércoles, entonces fue un tiempo sumamente reducido. Sin embargo, efectivamente, observamos que el interés también ha sido cada vez menor. Las familias, en su mayoría, la prioridad es la búsqueda. No consideran muchas familias que los procesos de participación conjunta, las herramientas políticas, como leyes, incluso las herramientas de los marcos jurídicos, puedan permitirles a localizar a sus seres queridos. Para ellas la prioridad es de estar en campo y poder enfocar todos sus esfuerzos a poder pues encontrar a sus seres queridos. Además de que creo que también ha sido pues una de las percepciones de los consejos ciudadanos, donde en muchos momentos los consejos ciudadanos han sido organismos de alguna manera cooptados por parte de los ejecutivos estatales, donde pues han hablado en la misma voz, no ha habido ese diálogo o crítica entre los consejos o hacia las autoridades, y además también no se ha mostrado esa postura independiente para exigir las garantías de derechos y representar justo a los sectores de población a los cuales estos consejos deben de representar. Entonces también esa fe limitada en la operación de estos mecanismos de participación ciudadana, que en muchos momentos han sido por completo simulados, también sin duda alguna tiene ese impacto. Y creo que por último lo que señalaría, aunque creo que hay varios factores más, y eso de parte autocrítica, que también lo hemos señalado en el informe de actividades del Consejo que presentamos el 25 de abril, también lo que faltó y lo que creo que es área de oportunidad enorme para quienes se mantendrían en el Consejo es poder generar más procesos de acercamiento con las familias, claro, más socializar de las labores y poder generar más confianza. Muy bien, Ana Carolina Chimiak, pues muchas gracias por acompañarnos en esta tarde para que nos compartieras este balance de tu participación en el Consejo Ciudadano del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda y también este balance general que nos presentas. Nos quedan más preguntas, pero si te parece en otra ocasión profundizamos sobre algunas de ellas. Por lo pronto, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias, me ha dado mucho gusto y ha sido un honor. Gracias, Ana Carolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Vamos a una breve pausa y regresamos con la siguiente entrevista. Conversaremos con integrantes del Comité de Solidaridad con Palestina sobre las actividades programadas aquí en Guadalajara.